Hablar de Enrique Elizalde es hablar de uno de los grandes galanes del cine, la televisión y el teatro mexicano del siglo XX. Su porte elegante, su voz profunda y su versatilidad lo convirtieron en un referente para varias generaciones. Sin embargo, detrás de la imagen pública de éxito y sofisticación, se escondía un universo personal marcado por la pasión, los sacrificios, las luchas internas y un final trágico que pocos conocen en detalle. La historia de Elizalde y de su esposa no se reduce a titulares o rumores. Es la crónica de un amor fuerte y, al mismo tiempo, lleno de sombras que desembocó en un desenlace doloroso, envuelto en misterio y silencio. Los orígenes de un galán inolvidable. Enrique Elizalde nació en Tepic, Nayarit, en 1937, y desde joven mostró inclinaciones artísticas. Su primera pasión fue la literatura. Ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar filosofía y letras, convencido de que su destino estaría ligado a los libros. Pero la vida tenía otros planes. Al poco tiempo descubrió en el teatro universitario una ventana hacia el mundo de la interpretación. Su magnetismo natural lo llevó pronto a destacar en el escenario, y directores de cine no tardaron en fijarse en él. Durante las décadas de 1960 y 1970, Elizalde se convirtió en protagonista de importantes películas y telenovelas, ganándose la fama de galán serio, distinto al prototipo ligero de la época. Era un hombre que transmitía profundidad, carácter y cierta melancolía. Esos rasgos también se reflejaban en su vida íntima, donde se debatía entre el deber, las pasiones y los demonios personales que lo perseguían en silencio. El encuentro con la mujer de su vida. Entre los momentos decisivos de su trayectoria, estuvo el encuentro con la mujer, que se convertiría en su compañera de vida y, más tarde, en el eje de su tragedia personal. Su esposa, cuyo nombre muchas veces quedó en segundo plano en los medios frente a la brillantez de Enrique, fue en realidad el pilar silencioso de su carrera y su estabilidad emocional. Era una mujer culta, discreta, que no buscaba la fama, pero que entendía profundamente el mundo del espectáculo. Ambos compartían una relación intensa, llena de complicidad, pero también de retos. Vivir al lado de una figura pública de la talla de Elizalde significaba aceptar un estilo de vida en el que los reflectores nunca se apagaban y los rumores eran parte del día a día. Aún así, su esposa siempre eligió mantenerse en la sombra, sosteniéndolo en los momentos más duros. Una carrera brillante, pero exigente. El éxito de Elizalde no fue fácil. En una industria tan competitiva como la del cine y la televisión mexicana, ser galán lo convertía en objeto de envidias, rivalidades y presiones constantes. A menudo debía encarnar personajes que demandaban una entrega total, con horarios extenuantes y poca vida privada. Esto generó tensiones en su matrimonio, pero al mismo tiempo reforzó el vínculo de pareja. Ambos aprendieron a sobrevivir juntos en medio de una vorágine mediática. Detrás de cámaras, Enrique era un hombre apasionado por la cultura. Leía constantemente, debatía sobre política y literatura, y buscaba un sentido más profundo en cada decisión. Su esposa compartía esa visión del mundo, y juntos construyeron una relación basada en algo más que la atracción física. Había respeto intelectual, admiración mutua y un profundo lazo emocional. Las primeras señales de oscuridad. A pesar de las apariencias, la vida de Elizalde y su esposa no estaba exenta de tormentas. El ritmo de trabajo, las exigencias de la fama y algunos problemas de salud comenzaron a marcar su existencia. Enrique, aunque fuerte y disciplinado, empezó a mostrar un desgaste físico evidente hacia finales de los años 90. Su esposa, siempre atenta, fue testigo de cómo el hombre que había enamorado a millones de televidentes se enfrentaba a un deterioro silencioso. Lo que pocos sabían era que, al mismo tiempo, ella también cargaba con problemas de salud que habían sido ocultados al público. La pareja, unida en las buenas y en las malas, decidió vivir esas batallas lejos de los reflectores, protegiendo a su familia y evitando que la prensa convirtiera su dolor en espectáculo.
El peso del silencio. Aquí comienza la parte menos conocida de la historia. La del silencio. Mientras las cámaras seguían mostrando a Enrique como un caballero impecable, en casa se libraba una lucha íntima contra la enfermedad, el cansancio y el miedo al olvido. La pareja se aferraba el uno al otro, construyendo una coraza contra las especulaciones externas. Esa decisión de callar y resistir juntos fortaleció su unión, pero también los aisló de amigos y colegas. Se convirtieron en una especie de fortaleza inexpugnable, donde solo ellos dos conocían la magnitud de sus batallas. Y esa fortaleza, con el tiempo, se transformó en un espacio de resignación y tristeza. Un amor marcado por la fatalidad. El vínculo entre Enrique Elizalde y su esposa no fue un cuento de hadas, sino la historia de dos personas que eligieron caminar juntas hasta las últimas consecuencias. Su amor estuvo marcado por la entrega absoluta, pero también por un destino trágico que parecía inevitable. Las versiones oficiales sobre su muerte mencionan complicaciones de salud, pero lo que pocos saben es que detrás hubo años de sufrimiento compartido, de noches interminables en hospitales, de conversaciones íntimas sobre el futuro y el miedo a dejar al otro solo. Esa carga emocional fue tan grande que, en cierto modo, los arrastró a ambos hacia un final que hoy sigue generando preguntas. Vimos cómo la vida pública de Enrique Elizalde estaba entrelazada con la de su esposa, cómo juntos formaron un frente sólido ante las exigencias del espectáculo, y cómo el silencio fue la estrategia que adoptaron para proteger su intimidad. Ahora, en este segundo capítulo, nos adentramos en el terreno más delicado, los últimos años de la pareja, el peso de la enfermedad, y la forma en que el destino los condujo a una tragedia compartida. El declive físico de un gigante de la pantalla. La carrera de Elizalde había sido larga, prolífica y exigente. Ya en los años 2000, los signos de desgaste se hacían evidentes. Sus apariciones en telenovelas, aunque todavía notables, mostraban a un hombre con menos energía física, aunque con la misma fuerza interpretativa. El público lo veía aún como un caballero imponente, pero en privado, la fatiga era cada vez más notoria. En entrevistas de esa época, sus colegas hablaban de su profesionalismo inquebrantable. Nunca faltaba a un llamado, siempre estaba preparado, nunca levantaba la voz sin motivo. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca notaban que se tomaba más tiempo para memorizar, que necesitaba pausas más largas en los rodajes y que pasaba más tiempo en camerinos, guardando silencio. Su esposa era la primera en darse cuenta. Ella observaba cómo Enrique, que había sido un hombre lleno de vigor, empezaba a quejarse de dolores persistentes, de una fatiga que no desaparecía y de dificultades respiratorias que se acentuaban con el paso del tiempo. La sombra de la enfermedad. Se dice que Elizalde padeció complicaciones pulmonares y cardíacas en sus últimos años, aunque nunca se dio un parte médico oficial detallado. Lo cierto es que sus allegados comentan que su salud era frágil y que sus visitas al hospital se volvieron más frecuentes. Aún así, él insistía en seguir trabajando. El arte era su refugio, y dejar de actuar habría significado rendirse. Su esposa, por otro lado, también enfrentaba un proceso de deterioro físico. Algunas versiones señalan que padecía problemas de presión arterial y que había sufrido episodios de desmayo. En otros relatos, se habla de una depresión silenciosa que la acompañaba desde hacía años, potenciada por el hecho de vivir en un segundo plano, siempre detrás de la figura pública de su marido. La enfermedad, en este caso, no fue solo física, también fue emocional. Ambos compartían la angustia de la decadencia, el miedo a la muerte y la incertidumbre sobre quién partiría primero. En muchas noches de desvelo, según contaron familiares cercanos, discutían sobre la vida, el legado y el futuro de su familia, la fortaleza del silencio. Lo más sorprendente es que, a pesar de todo, la pareja mantuvo en secreto la magnitud de su situación. Mientras otros actores de su generación hablaban abiertamente de sus problemas de salud o de sus retiros, Enrique y su esposa eligieron callar. Para ellos, la discreción era una forma de dignidad. Esa fortaleza de silencio los convirtió en una pareja aún más enigmática.
Los periodistas sabían que había algo que no se contaba, pero no lograban acceder a su intimidad. En las alfombras rojas, Lizalde sonreía, daba entrevistas breves y se retiraba temprano. Su esposa rara vez aparecía en público, y cuando lo hacía, se mostraba sonriente pero distante, como si llevara dentro un peso imposible de compartir. El último adiós en los escenarios. Enrique Lizalde participó en varias producciones hasta poco antes de su fallecimiento. Su profesionalismo lo mantenía vigente, pero los productores sabían que cada escena era un esfuerzo titánico para él. Hubo incluso momentos en que tuvo que rechazar papeles porque su cuerpo ya no respondía como antes. El público, sin saberlo, estaba presenciando una despedida lenta. Sus últimas apariciones fueron recibidas con aplausos cálidos, pero también con cierta melancolía. Muchos notaban que el galán de antaño estaba cambiando, que sus ojos reflejaban cansancio y que su voz, aunque firme, llevaba un matiz de fragilidad. La tragedia compartida. En 2013, llegó la noticia que estremeció a México. Enrique Lizalde había fallecido. La prensa informó que había sido a causa de complicaciones pulmonares, pero lo que no se dijo abiertamente fue cómo este desenlace estuvo íntimamente ligado a la situación de su esposa. Ella, debilitada por sus propios problemas de salud, quedó devastada. El dolor de perder a su compañero de vida aceleró su propio deterioro. Algunos familiares aseguran que su muerte no fue solo consecuencia de la enfermedad, sino también del peso insoportable de la pérdida. En pocas palabras, murió de tristeza. Aquí se encierra lo más trágico de esta historia. No se trató únicamente de la muerte de un gran actor, sino del fin de una pareja que había decidido enfrentar la vida y la enfermedad juntos, hasta el último aliento. Su historia es un ejemplo de amor absoluto, pero también una advertencia sobre lo devastador que puede ser cargar en silencio con el sufrimiento, los rumores y el hermetismo, como sucede en muchas muertes de personajes públicos. Alrededor del fallecimiento de Lizalde y de su esposa, surgieron rumores. Algunos decían que había existido negligencia médica, otros que la familia ocultaba un diagnóstico más grave, como un cáncer. Incluso hubo quienes insinuaron que el deterioro de ella había sido consecuencia de un pacto silencioso con su marido, una especie de decisión compartida de no prolongar innecesariamente la vida con tratamientos invasivos. Nunca se confirmó ninguna de esas versiones. Lo que sí quedó claro fue que la familia eligió mantener la intimidad como un tesoro. No hubo escándalos, no hubo filtraciones. Fue un adiós sobrio, digno, como la vida misma que habían defendido. El legado emocional, la tragedia de Enrique Lizalde y su esposa, no debe verse solo como el final de una vida, sino como la conclusión de una historia de amor compleja, marcada por la lealtad y el sacrificio. En una época en que las parejas famosas solían exponerse al máximo, ellos eligieron la discreción, y ese silencio se convirtió en su sello. Enrique dejó un legado artístico incuestionable, pero junto a él queda el legado humano. La demostración de que detrás del glamour, los actores también sufren, también enferman, también enfrentan la vulnerabilidad de la existencia. Y su esposa, con su lealtad incondicional, mostró que el amor verdadero no siempre es ruidoso ni espectacular, sino que se manifiesta en el cuidado silencioso, en las vigilias nocturnas y en la decisión de cargar juntos con la cruz del dolor. Hemos recorrido el camino de la vida pública y privada de Enrique Lizalde, su matrimonio sólido y silencioso con su esposa, y finalmente el deterioro de la salud de ambos, que los llevó a un final trágico compartido. Ahora, en este tercer y último capítulo, nos centraremos en lo que ocurrió después. La reacción de su familia, del público y del medio artístico ante la noticia de su muerte. Los homenajes póstumos que se le rindieron y el legado que hoy conserva en la memoria colectiva. El impacto de la noticia en México y América Latina. Cuando el 3 de junio de 2013 se difundió la noticia del fallecimiento de Enrique Lizalde, México entero quedó conmocionado. Los noticieros de la mañana interrumpieron sus transmisiones regulares para dar a conocer la noticia. Los titulares eran sobrios. Muere Enrique Lizalde, galán del cine y la televisión mexicana.
se apaga una de las voces más emblemáticas de las telenovelas. El público, que lo había seguido durante décadas en cine, teatro y sobre todo en televisión, sintió la noticia como una pérdida personal. En redes sociales, que ya para entonces eran un espacio central de comunicación, comenzaron a multiplicarse los mensajes de condolencias. Actores jóvenes reconocían su influencia, productores recordaban su profesionalismo y fans compartían anécdotas sobre cómo sus personajes los habían marcado en la infancia o en la juventud. Pero el golpe más duro lo recibió su familia. Su esposa, que ya estaba debilitada física y emocionalmente, no logró superar la pérdida. La prensa informó poco después que había fallecido, lo que añadió un tono de tragedia romántica a la historia. Dos almas que partieron casi al mismo tiempo, incapaces de vivir separadas. Los homenajes inmediatos. Tras su muerte, el medio artístico organizó diversos homenajes. La Asociación Nacional de Actores, ANDA, preparó una ceremonia especial en la que se reconoció su trayectoria y su contribución al teatro y la televisión. En esos homenajes, colegas y amigos hablaron de su carácter reservado, de su disciplina y de su generosidad con las nuevas generaciones. Uno de los discursos más recordados fue el de un compañero de escena que afirmó: Enrique nunca necesitó levantar la voz para imponerse. Su sola presencia llenaba el escenario. Nos enseñó que actuar no es gritar ni exagerar, sino transmitir con autenticidad. Las cadenas televisivas retransmitieron algunas de sus telenovelas más emblemáticas. Corazón Salvaje, donde interpretó a un personaje inolvidable, volvió a las pantallas como un tributo. Para muchos espectadores, revivir aquellas escenas fue una forma de despedirse. La reacción de su hija y la familia cercana. Entre los detalles más conmovedores de esos días, estuvo la reacción de su hija, que lo recordó como un padre presente a pesar de su exigente carrera. En entrevistas breves, habló de la dualidad de su vida, el actor admirado por todos y el hombre amoroso en la intimidad. Ella también fue quien confirmó que la muerte de su madre, ocurrida poco después, había sido consecuencia del dolor emocional. Según sus palabras, mi madre murió de tristeza, porque no pudo soportar la ausencia de mi padre. Esta afirmación consolidó la imagen de una pareja inseparable, unida no solo en vida, sino también en la muerte. Enrique Lizalde en la memoria colectiva. Con el paso de los años, la figura de Enrique Lizalde ha adquirido un aire mítico. No solo se le recuerda como actor, sino también como símbolo de una época dorada de la televisión mexicana. Fue contemporáneo de otras grandes figuras, pero logró conservar un estilo propio, sobrio, elegante, profundo. Hoy se le menciona como uno de los galanes más auténticos, distinto a los arquetipos superficiales. Su presencia escénica, combinada con su voz grave y su porte distinguido, lo convierten en una referencia obligada cuando se habla de actores clásicos. En escuelas de actuación, su nombre aparece en las lecciones sobre disciplina y respeto al oficio. Los jóvenes actores estudian sus interpretaciones como ejemplo de contención y fuerza dramática. El legado humano, amor y silencio. Más allá de lo artístico, lo que hace única la historia de Enrique Lizalde es la dimensión humana. Su relación con su esposa, marcada por la discreción y el apoyo mutuo, se convirtió en un relato de amor absoluto. En tiempos en que las parejas famosas suelen exponerlo todo, ellos eligieron el silencio como forma de protección. Ese silencio, que en vida fue visto como un misterio, después de su muerte se transformó en admiración. Muchos consideran que la decisión de guardar su intimidad fue una muestra de dignidad, una lección sobre cómo vivir en el ojo público sin sacrificar lo más sagrado, la familia. La muerte como unión final. El hecho de que su esposa falleciera poco después de él ha sido interpretado por algunos como un gesto del destino, como si la vida misma se encargara de unirlos hasta el final. Esta coincidencia ha alimentado relatos casi poéticos sobre su historia, en los que se habla de un pacto de amor que trascendió la muerte. Para su hija y sus allegados, sin embargo, más allá del romanticismo, se trató de un dolor inmenso,
Perder a ambos padres en un lapso tan corto significó un vacío difícil de llenar. Aún así, también encontraron consuelo en la idea de que partieron juntos, como siempre vivieron, unidos, discretos y leales. Reflexión final. Lo que queda de Enrique Elizalde. Hoy, a más de una década de su fallecimiento, la figura de Enrique Elizalde sigue viva. Su legado se sostiene en 3 pilares. Su obra artística, que incluye decenas de películas, obras de teatro y telenovelas que forman parte del acervo cultural mexicano. Su ejemplo humano, de discreción, compromiso y lealtad familiar. Su historia de amor, que terminó siendo tan trágica como inspiradora. La muerte de Enrique Elizalde y su esposa nos recuerda que detrás de los grandes personajes públicos hay seres humanos que aman, sufren y callan. Nos deja la lección de que la fama puede deslumbrar, pero lo que realmente importa es la forma en que se vive la vida íntima y la fortaleza con la que se enfrentan los últimos días. Este recorrido en 3 capítulos nos permitió conocer la vida y la muerte de Enrique Elizalde y su esposa desde diferentes ángulos. La vida pública y privada, el peso del silencio y la enfermedad, y finalmente la huella que dejaron en la memoria colectiva. Su historia es un testimonio de amor y de tragedia, de arte y de humanidad. Nos enseña que la grandeza de un hombre no se mide solo en aplausos o en fama, sino en la dignidad con la que enfrenta la vida y en el legado que deja a quienes lo sobreviven. Gracias por acompañarme en este extenso relato. Si este trabajo te conmovió o te hizo reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la fuerza del amor verdadero, te invito a comentar tu opinión, darle me gusta y suscribirte para seguir explorando juntos las historias más profundas y humanas detrás de las figuras públicas.